¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tener éxito, fama o dinero, algo sigue faltando dentro de ti? ¿Has corrido detrás de metas que, al alcanzarlas, no te hicieron más feliz? Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo, y lo perdió todo para encontrarse a sí mismo. Una historia que no solo te atrapa, sino que te transforma. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una fábula. Es un llamado a despertar. A replantear lo que realmente importa. A construir una vida con propósito, equilibrio y paz interior. Prepárate para recorrer el camino de la sabiduría, la disciplina y la verdadera libertad. Porque cuando termines este viaje, no volverás a ser el mismo. Capítulo 1. El despertar. La historia comienza en uno de los lugares más exigentes y estresantes del mundo moderno, una sala de audiencias. Allí, Julián Mantle, uno de los abogados más brillantes y temidos del país, se desplomó repentinamente en pleno juicio. Su caída no fue solo física. Fue el colapso total de una vida vivida al límite, sin espacio para el equilibrio ni el alma. Hasta ese momento, Julián había sido el símbolo del éxito para todos los que lo conocían. Tenía fama, dinero, una mansión espectacular y, por supuesto, su Ferrari rojo que brillaba tanto como su reputación. Pero lo que nadie sabía era que, tras esa imagen imponente, se escondía un hombre desgastado, vacío y profundamente infeliz. Su cuerpo colapsó porque su alma llevaba años pidiendo auxilio. Lo más impactante no fue el hecho en sí, sino lo que sucedió después. Julián desapareció. Dejó su carrera, vendió todos sus bienes materiales, se despidió del mundo que lo había encumbrado y emprendió un viaje hacia lo desconocido. Nadie supo nada de él durante meses. Algunos creyeron que había perdido la razón. Otros, que simplemente se había rendido. Pero lo que pocos imaginaban era que ese aparente abandono era, en realidad, el comienzo de su verdadero despertar. Este capítulo no es solo una introducción a un personaje. Es un espejo. Porque todos, en algún momento, hemos sido como Julián, atrapados en una rutina que nos desgasta, buscando fuera lo que nos falta dentro, cargando con expectativas que no son nuestras, y corriendo hacia un éxito que no sabemos si realmente deseamos. La caída de Julián fue el primer paso para elevarse. A veces, solo cuando todo se desmorona, encontramos el coraje de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y esa, aunque duela, es la pregunta que lo cambió todo. Tras su colapso, Julián Mantle no solo desapareció del mundo legal. También se esfumó del mundo conocido. Dejó atrás la agenda apretada, los trajes caros, las cenas de negocios, los reconocimientos sociales, todo. Lo abandonó todo como si hubiera comprendido, de golpe, que nada de eso era real. Que nada de eso lo sostenía por dentro. Durante años, Julián había vivido como tantos otros, convencido de que el éxito se medía en posesiones, en trofeos, en cuentas bancarias. Pero cuando el cuerpo le gritó que no podía más, entendió que había ganado todas las batallas equivocadas. Había conquistado el mundo, pero había perdido su alma. Lo que más impactaba a quienes lo conocían no era su desaparición, sino el silencio que la envolvía. Ni un mensaje, ni una explicación. Solo una ausencia total que parecía gritar, estoy buscando algo que nunca tuve. Y eso es precisamente lo que muchos no se atreven a hacer, detenerse. En un mundo que premia la velocidad, el éxito inmediato y la productividad constante, frenar para mirar hacia adentro parece una locura. Pero Julián no solo se detuvo. Dio un paso más, se vació de todo para empezar de nuevo. Ese primer capítulo deja una sensación poderosa. A veces, perderlo todo es la única forma de empezar a vivir de verdad. No por masoquismo, sino porque hay cargas que no nos dejan avanzar, ideas que nos encarcelan, miedos que nos paralizan, y solo en el vacío podemos preguntarnos con sinceridad, ¿quién soy sin todo eso? La transformación de Julián no comenzó en la India. Comenzó en el suelo de aquella sala, cuando cayó y su mundo se detuvo. Fue en ese silencio, en ese abismo, donde nació la posibilidad de una vida nueva. El regreso de Julián, meses después, fue tan impactante como su desaparición. Pero no por lo que traía consigo, sino por lo que reflejaba. Ya no era el mismo hombre. Su rostro, antes tenso y envejecido por el estrés,
mostraba una calma serena, una luz que nadie le había visto antes. Su cuerpo, antes pesado y deteriorado, se notaba ágil, vital. Y sus ojos, esos ojos que en otro tiempo intimidaban a jueces y rivales, ahora irradiaban paz. El cambio no era superficial. Era profundo. Esencial. Era como si Julián hubiera descubierto un nuevo lenguaje para vivir. Uno que no necesitaba gritos ni victorias para sentirse pleno. Quienes lo escuchaban no entendían cómo alguien que lo tenía todo podía renunciar voluntariamente a ello, hasta que lo oían hablar. Entonces, algo dentro de ellos se removía. Julián había viajado a Oriente. Había dejado las ciudades modernas y se había internado en los Himalayas, buscando respuestas donde muy pocos se atreven a buscar. Allí conoció a los sabios de Sivana, monjes que vivían alejados del ruido, dedicados al cultivo de la mente, el cuerpo y el espíritu. Fue entre ellos donde comprendió que el verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por quien te conviertes en el proceso. Este primer capítulo no solo marca el inicio de una historia. Abre una puerta. Nos invita a cuestionar todo aquello que perseguimos sin preguntarnos por qué. Nos enfrenta con una verdad que muchos temen, que una vida ocupada no siempre es una vida plena. Y que, a veces, para encontrarte, tienes que atreverte a perderlo todo. Julián no era un héroe. Era un hombre roto que decidió reconstruirse desde adentro. Y esa decisión, más que cualquier Ferrari o victoria legal, fue su mayor conquista. Instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía, un espejo, una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. Capítulo 2. El encuentro con el destino. Esa noche, cuando Julián se presentó inesperadamente en la oficina de su antiguo colega, la escena fue tan desconcertante como reveladora. Nadie lo había visto en meses, y ahora estaba ahí, de pie, con una sonrisa serena, una túnica sencilla, y un aire de profunda tranquilidad. No traía maletín, ni reloj de lujo, ni el ceño fruncido que lo había acompañado por años. Solo su presencia, limpia y nueva, bastaba para dar a entender que algo muy grande había cambiado. Su colega, acostumbrado a ver a Julián como el abogado brillante pero arrogante, no sabía si recibirlo con preocupación o con asombro. Lo invitó a sentarse, y Julián, sin apuro, tomó asiento como si acabara de regresar de un largo viaje, que, de hecho, así era. Pero no un viaje de placer ni de descanso, sino un viaje interior. Uno que había transformado su forma de pensar, de sentir, de vivir. Julián comenzó a hablar con un tono suave, pausado, como si cada palabra estuviera medida y cargada de significado. No había prisa en su voz. Ya no era el hombre que hablaba para ganar, sino el que hablaba para entregar. Le dijo que durante años había vivido al límite, éxito desbordante, ambición sin freno, rutinas agotadoras, presiones que parecían normales pero que lentamente lo habían destruido por dentro. Hasta que su cuerpo colapsó. Y ese colapso, le confesó, fue lo mejor que le pudo haber pasado. No lo entendió en el momento. De hecho, al principio lo vio como una tragedia. Pero con el tiempo, comprendió que aquella caída había sido un llamado. Un grito de su alma pidiéndole que parara. Que dejara de correr sin dirección. Que dejara de buscar fuera lo que solo podía encontrar dentro.
Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. Abandonar todo. No para huir, sino para ir hacia algo más grande. Hacia un conocimiento que no se aprende en universidades ni se mide con títulos o cheques. Un conocimiento sobre el arte de vivir. Su colega no podía creer lo que escuchaba. ¿Abandonar una carrera de más de 20 años? ¿Dejar atrás prestigio, fortuna y reconocimiento para irse a la India? Era difícil de asimilar. Pero Julián no se impacientaba. Hablaba con una paz que no necesitaba justificación. Sabía que lo que contaba sonaba radical, pero también sabía que había encontrado algo tan valioso que no podía guardárselo. Le contó cómo, después de su colapso, comenzó a preguntarse cosas que nunca antes se había permitido. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué, si lo tengo todo, me siento vacío? Preguntas que la rutina había enterrado durante años, pero que ahora, al borde de perderlo todo, se volvieron imposibles de ignorar. Decidió buscar respuestas lejos del ruido. Viajó al este, y tras meses de búsqueda, escuchó hablar de unos monjes que vivían aislados en lo más alto del Himalaya. Decían que poseían una sabiduría ancestral sobre el equilibrio interior, la longevidad, la paz mental. Nadie sabía exactamente dónde estaban, ni si realmente existían. Pero Julián, impulsado por una mezcla de desesperación y esperanza, fue en su búsqueda. Fue un camino duro. Terrenos difíciles, temperaturas extremas, barreras culturales y lingüísticas. Pero algo lo empujaba a seguir. No era curiosidad. Era necesidad. Una sed profunda de sentido, de dirección, de paz. Y cuando finalmente los encontró, su vida cambió para siempre. Lo recibieron no como a un turista, ni como a un extraño, sino como a un alma que había llegado al lugar correcto. Allí no le hablaron de éxito, ni de ambición, ni de logros materiales. Le hablaron del corazón, de la mente, de la armonía interior. Y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Lo que aprendió allí, dijo Julián, era tan valioso, que no podía quedárselo para él. Por eso estaba ahí. Para compartirlo. Para mostrar que hay otra forma de vivir. Una más simple, más plena, más verdadera. Mientras continuaba su relato, Julián no necesitaba dramatizar nada. Su historia, contada con humildad y claridad, hablaba por sí sola. No era un gurú iluminado ni un hombre con todas las respuestas. Era alguien que se había atrevido a hacer lo que muchos no se atreven, detenerse, mirar su vida con honestidad brutal, y tomar un nuevo camino, aunque eso significara perderlo todo. Durante su estancia con los monjes de Sivana, no solo aprendió técnicas de meditación, respiración o concentración. Aprendió principios de vida. Comprendió que el sufrimiento moderno no viene por lo que nos falta, sino por lo que perseguimos sin entender por qué. Que el estrés y la ansiedad son síntomas de una desconexión profunda con lo esencial, con la mente, con el cuerpo, con el propósito, con el presente. Allí, cada día tenía sentido. Había silencio, había orden, había intención en cada gesto. Se despertaban con el sol, comían con gratitud, trabajaban con conciencia, descansaban sin culpa. No vivían para acumular, vivían para crecer. Y esa diferencia lo cambió todo. Julián comenzó a darse cuenta de que había estado viviendo como un esclavo disfrazado de triunfador. Siempre corriendo, siempre buscando la próxima meta, siempre demostrando algo. Pero ahora entendía que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace, en vivir en coherencia con lo que uno realmente valora. Y esa fue la razón por la que decidió regresar. No porque extrañara su antigua vida, sino porque sentía que su viaje no estaría completo si no compartía ese conocimiento. Si no ayudaba a otros a ver lo que él había visto. No todos pueden ir a los Himalayas, pero todos pueden despertar. Y si su historia podía ser el inicio del despertar de alguien más, entonces todo habría valido la pena. Capítulo 3. El milagro de Julián Mantle. La transformación de Julián no era solo visible. Se sentía. Quien lo conocía antes podía percibir que algo muy profundo había ocurrido. Su postura, su energía, su manera de hablar, todo era distinto.
No se trataba de una actuación ni de un entusiasmo pasajero. Era como si hubiera renacido. Durante la conversación con su antiguo colega, describió con calma el contraste entre el hombre que había sido y el que ahora era. Antes, vivía como si el tiempo no tuviera fin. Postergaba su salud, sus afectos, su paz interior, todo en nombre de una carrera que le exigía más y más. Su agenda estaba repleta, pero su alma estaba vacía. Cada logro era un alivio momentáneo, nunca una satisfacción duradera. Vivía corriendo, pero nunca llegaba a ningún lugar. Ahora, todo había cambiado. Dormía profundamente, se alimentaba con conciencia, y cada día comenzaba con gratitud. Había recuperado el gozo en lo simple, una caminata, una conversación, el silencio. No se trataba de dejar de hacer cosas, sino de hacerlas con una nueva intención. Ya no vivía para competir, sino para servir. Ya no se definía por lo que tenía, sino por lo que cultivaba dentro de sí. Lo más impactante para su colega no era lo que Julián decía, sino cómo lo decía. No había un tono aleccionador ni pretencioso. Hablaba con la humildad de quien ha atravesado el fuego y ha regresado con las manos vacías, pero el corazón lleno. Esa clase de sabiduría que no se aprende en libros, sino en el silencio de la introspección profunda. Julián explicó que todo comenzó con un cambio mental, que antes de cambiar su vida, tuvo que cambiar su forma de pensar. Y ese cambio no fue instantáneo ni fácil. Requirió disciplina, voluntad, y una apertura total para cuestionar todo lo que creía sobre el éxito, el valor y el propósito de vivir. Ese cambio de mentalidad fue el verdadero milagro. Porque cuando uno transforma su mundo interior, el mundo exterior empieza a alinearse. Y Julián era la prueba viviente de eso. Julián continuó explicando que su verdadera transformación no había comenzado cuando llegó a los Himalayas, sino cuando tomó la decisión de soltar. Soltar su identidad como abogado brillante. Soltar sus apegos, su imagen, sus posesiones. No fue un acto impulsivo, fue una rendición consciente. Y en ese desprendimiento, comenzó a ver con claridad. Durante los primeros días con los monjes de Sivana, no hubo enseñanzas directas ni discursos elaborados. Solo silencio, observación y trabajo simple. Cuidar el jardín, meditar al amanecer, respirar de forma consciente. Al principio, le costó. Su mente, acostumbrada a la velocidad y la exigencia, no comprendía esa lentitud. Pero poco a poco, algo empezó a calmarse dentro de él. Como si hubiera estado sobreviviendo en un torbellino y ahora, por fin, pudiera respirar. Uno de los monjes, llamado Yogi Ramán, fue quien lo guió más de cerca. No con órdenes, sino con preguntas. Le hizo ver que el ruido externo solo refleja el caos interno. Y que si quería cambiar su vida, debía comenzar por su mente. Por eso, antes de enseñarle nada, lo ayudó a limpiar su diálogo interno, a observar sus pensamientos, a notar cuántas veces al día se hablaba desde el miedo, la comparación o la exigencia. A medida que ese trabajo interno avanzaba, Julián empezó a experimentar pequeños milagros. Dormía mejor, su cuerpo se sentía más liviano, su ánimo era más estable, su mirada más clara. Y entonces entendió que la verdadera sabiduría no consiste en saber mucho, sino en vivir bien. Que el conocimiento que no transforma la vida no es verdadero conocimiento. Y que el bienestar no se encuentra en lo que uno logra, sino en cómo uno se relaciona con lo que vive. No se trataba de cambiar el mundo. Se trataba de cambiar la manera de estar en el mundo. Y ese cambio, aunque invisible para muchos, lo era todo. La conversación entre Julián y su antiguo colega se volvió cada vez más íntima. Ya no era solo un reencuentro entre dos compañeros de profesión. Era el paso de un testimonio, el inicio de una entrega. Julián no pretendía impresionar, ni convencer a nadie. Solo deseaba compartir, desde el corazón, lo que había descubierto al alejarse de todo lo que creía indispensable. Le confesó que el mayor cambio no fue físico ni emocional. Fue espiritual. No en el sentido religioso, sino en el despertar de algo profundo que había estado dormido dentro de él toda su vida. Por primera vez, había sentido lo que significaba estar verdaderamente vivo. Sin ansiedad, sin vacío, sin la constante presión de tener que probar algo.
Había descubierto el poder de la presencia, de la hora, de la atención total al momento presente. Yogi Ramán le enseñó que cada día es una joya, pero que la mayoría vivimos como si el tiempo no valiera nada. Corremos tras metas externas, sin darnos cuenta de que la plenitud no está en llegar, sino en cómo caminamos cada paso del camino. Esa fue la revelación más fuerte para Julián. Había desperdiciado años viviendo como si tuviera tiempo infinito, ignorando lo que realmente importaba. Ahora entendía que cada minuto es una oportunidad para crecer, para agradecer, para amar. Que cada pensamiento puede ser una semilla de paz o una chispa de sufrimiento. Y que la mente, si no se entrena, puede convertirse en el peor enemigo de una vida plena. Por eso, estaba ahí. Para entregar esa sabiduría no como una lección académica, sino como un legado de vida. Porque sabía que su historia no era solo suya. Era el reflejo de miles de personas que, como él, pueden estar teniendo éxito por fuera, pero sintiéndose vacíos por dentro. Su mensaje era claro: no hay que esperar a que la vida nos derrumbe para despertar. Podemos hacerlo ahora. Podemos elegir una forma distinta de vivir, una forma más consciente, más verdadera, más libre. Y en ese instante, con la sinceridad de quien ya no busca nada para sí, Julián se preparó para revelar las enseñanzas que habían transformado su vida para siempre. Capítulo 4. La historia de la transformación. Julián se inclinó ligeramente hacia adelante, como quien está a punto de contar algo sagrado. Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora llevaba un tono de compromiso más profundo. Había llegado el momento de compartir la esencia de lo que había aprendido en su viaje. No con tecnicismos, ni con teorías abstractas, sino con una historia. Una historia que los monjes le contaron y que, según él, era la clave para entender el arte de vivir con plenitud. Le pidió a su amigo que escuchara con atención. Porque dentro de esta historia sencilla se encontraba el mapa hacia una vida con sentido. Julián la llamaba la historia del jardín mágico. Todo comienza con un jardín, rodeado por una alta muralla. Es un jardín magnífico, lleno de flores coloridas, árboles vigorosos y una sensación de armonía que lo envuelve todo. En el centro del jardín hay un faro altísimo, que emite una luz cálida y firme. Desde la puerta de ese faro, sale un luchador de sumo, una figura grande, poderosa, vestido solo con una cuerda de alambre rosa como cinturón. Este extraño personaje comienza a caminar por el jardín hasta que tropieza con un cronómetro de oro que alguien ha dejado en el suelo. Al tocarlo, cae al suelo inconsciente. Por unos minutos parece que no volverá a levantarse, pero entonces, de repente, recobra el sentido. Se pone de pie, lleno de energía, y descubre delante de él un sendero cubierto de diamantes. Sin dudarlo, empieza a caminar por ese camino, con paso firme y decidido, hasta perderse en el horizonte. Cuando su colega escuchó la historia, no entendió nada al principio. Era surrealista, simbólica, como un sueño extraño. Pero Julián sonrió, como quien ya sabe la reacción. Porque eso mismo le pasó a él. Hasta que los monjes comenzaron a explicarle el significado oculto detrás de cada elemento. Entonces, todo cambió. Cada parte de la historia era una metáfora, y cada metáfora guardaba una enseñanza vital. El jardín, el faro, el luchador, el cinturón, el cronómetro, el renacimiento y los diamantes, todos juntos formaban una filosofía práctica para vivir con propósito, equilibrio y paz. Y ahora, Julián estaba listo para revelar cada una de esas claves. Porque, en el fondo, no había magia en su transformación. Había decisión, práctica, disciplina y, sobre todo, claridad. Su colega seguía confundido. La historia del jardín, el luchador de sumo, el cinturón rosa, todo parecía salido de un sueño extraño. Pero Julián le pidió paciencia. Porque, una vez que los símbolos se revelaran, el mensaje sería imposible de olvidar. Empecemos por el jardín, dijo. Ese jardín representa tu mente. Un jardín puede ser un lugar hermoso, lleno de vida, o un terreno descuidado, lleno de maleza. Todo depende de cómo lo cuides. Así también funciona tu mente. Si la riegas con pensamientos positivos, si cultivas ideas de crecimiento, de paz, de propósito, florece. Pero si la abandonas al azar,
si permites que las preocupaciones, los miedos y la negatividad se apoderen de ella, se convierte en un lugar hostil, en el que es difícil vivir. El primer principio que los sabios de Sivana le enseñaron fue este: domina tu mente. Nada en tu vida podrá cambiar si primero no cambias lo que pasa dentro de ti. El mundo exterior es simplemente un reflejo del mundo interior. Si vives atrapado en el caos mental, nada de lo que consigas afuera te dará paz duradera. Por eso, los monjes dedicaban buena parte de su día al silencio, a la reflexión, a la meditación profunda. No como una técnica esotérica, sino como un ejercicio de limpieza. Limpiar los pensamientos, observarlos, y elegir con intención cuáles alimentar. Porque los pensamientos no son inofensivos. Tienen poder. Lo que piensas constantemente, lo terminas creyendo. Y lo que crees, lo terminas viviendo. El jardín representa esa posibilidad de renovación constante. Cada día es una oportunidad para arrancar una mala hierba y plantar una nueva flor. Cada día puedes decidir qué ideas dejas entrar y cuáles rechazas. Pero, como todo jardín, requiere cuidado. Atención. Disciplina. El segundo símbolo, el faro, también es fundamental. El faro representa el propósito de vida. Esa luz que guía tu camino en medio de la oscuridad. La razón profunda por la que te levantas cada mañana. Los sabios le enseñaron a Julián que una vida sin propósito es como un barco sin rumbo. Por más que se mueva, nunca llega a ningún lugar. Tener un propósito no significa tener todo resuelto. Significa tener dirección. Saber quién eres, qué valoras, y hacia dónde quieres ir. Esa claridad ilumina las decisiones, fortalece la voluntad y le da sentido incluso a los días difíciles. Cuando Julián descubrió esto, entendió por qué antes se sentía tan perdido. Tenía éxito, sí, pero no tenía propósito. Y el éxito sin sentido es solo una forma elegante de estar vacío. Su amigo comenzaba a entender que aquella historia absurda que al principio le había parecido un disparate, en realidad era una poderosa metáfora de la vida misma. Julián continuó con el relato, ahora con más intensidad. Había encontrado una forma práctica y memorable de compartir lo que, para él, había sido una revelación. Ahora llegamos al luchador de sumo, dijo, una imagen peculiar, sí, pero profundamente simbólica. El luchador representa la práctica del Kaizen, una antigua filosofía japonesa que significa mejora continua. Es el recordatorio de que, sin importar en qué punto estés de tu vida, siempre puedes crecer, evolucionar, mejorar. No se trata de buscar la perfección, sino de comprometerte a avanzar cada día un poco más, con humildad, disciplina y coraje. Julián explicó que los monjes practicaban el Kaizen no solo en lo espiritual, sino en lo físico, en lo intelectual y en lo emocional. Le enseñaron que cada día trae una oportunidad de fortalecerse, leer un poco más, comer un poco mejor, pensar con más claridad, respirar con más conciencia. No eran grandes revoluciones, eran pequeños actos repetidos con intención. Y entonces vino el siguiente símbolo, el cinturón rosa hecho de alambre, un objeto aparentemente ridículo, pero cargado de significado. Ese alambre rosa representa la disciplina. El dominio de uno mismo. Sin disciplina, no hay transformación duradera. Todos podemos tener momentos de inspiración, de motivación, pero sin estructura, todo se disuelve. El alambre simboliza el compromiso firme, la fuerza interior que te mantiene alineado con tus valores incluso cuando la motivación desaparece. La elección del color rosa tampoco era casual. El rosa representa el amor propio, la compasión, el respeto por uno mismo. Porque la disciplina no se trata de castigo ni rigidez. Se trata de cuidarte. De sostenerte cuando tus emociones te empujan a abandonar lo que sabes que te hace bien. Julián lo resumió así: el propósito te guía, el Kaizen te impulsa, y la disciplina te sostiene. 3 principios fundamentales. 3 prácticas que cambiaron su vida por completo. Y aún quedaban más símbolos por descubrir. Pero su amigo ya no necesitaba que lo convencieran. Había dejado de escuchar con la cabeza, y ahora lo hacía con el corazón. Capítulo 5. El viaje espiritual hacia Oriente. Julián había compartido la historia de los símbolos con claridad, pero su amigo quería saber más.
¿Cómo fue que llegó hasta allí? ¿Qué lo llevó, realmente, a dejar todo atrás y embarcarse en un viaje tan incierto? ¿Qué sintió en el momento de tomar esa decisión? Entonces Julián volvió atrás, a los días oscuros posteriores a su colapso. Dijo que al principio, todo fue confusión. Estaba en casa, solo, con su salud quebrada y la mente llena de preguntas. Había pasado toda su vida preparándose para ser alguien, para alcanzar lo que el mundo aplaudía: éxito, fama, reconocimiento. Y sin embargo, en el fondo, se sentía vacío. Fue esa sensación, el silencio incómodo después del derrumbe, la que lo obligó a replantearlo todo. No fue fácil. Dejar la carrera, vender sus bienes, alejarse de todo lo que lo había definido durante años, le tomó más valor del que había imaginado. Pero algo dentro de él, una voz suave pero persistente, le decía que tenía que buscar respuestas lejos del ruido, del concreto, de las expectativas sociales. Entonces emprendió el viaje. Primero a la India, sin ruta fija, sin guía, solo con la intención de encontrar algo más profundo. Pasó por pueblos remotos, templos antiguos, caminos polvorientos. En cada lugar hacía preguntas, escuchaba, observaba. Aprendió a vivir con poco, a caminar sin prisa, a mirar a los ojos de la gente. Y poco a poco, empezó a soltar lo que ya no necesitaba: la ansiedad, la autoexigencia, la necesidad de control. Pero no fue sino hasta que oyó hablar de una comunidad de monjes en los Himalayas que su rumbo se volvió claro. Contaban que ellos conservaban enseñanzas milenarias sobre el sentido de la vida, sobre la verdadera paz interior. Nadie sabía dónde estaban con exactitud. Solo decían que vivían en lo alto, en un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la sabiduría florecía en el silencio. Y Julián decidió encontrarlos. No por aventura, sino por necesidad. Porque sentía que, si no respondía a ese llamado, se apagaría por dentro. Julián relató que llegar a los Himalayas fue todo menos sencillo. El viaje, lejos de ser una escapada romántica, fue una verdadera prueba de resistencia. Terrenos escarpados, temperaturas extremas, caminos que se desvanecían entre las montañas. Y, sobre todo, la incertidumbre de no saber si realmente encontraría a los sabios de Sivana o si todo había sido una leyenda. Pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. No era solo curiosidad. Era hambre de sentido. Cada paso lo alejaba de su vida anterior y lo acercaba a una versión más honesta de sí mismo. Sin las comodidades, sin los títulos, sin la apariencia. Solo él, el silencio y la pregunta: ¿para qué estoy realmente vivo? En uno de los pueblos cercanos a la base del Himalaya, un anciano le habló de un sendero poco transitado. Le advirtió que no era fácil, que nadie lo recorría sin preparación, pero Julián insistió. Tenía la convicción de que, si algo tan valioso como la sabiduría verdadera existía, no podía estar en lo fácil ni en lo cómodo. Y así, con una mochila ligera y una mente abierta, se internó en la montaña. Pasaron días. Dormía en cuevas, comía lo que encontraba, y su cuerpo comenzó a resentirse. Pero su mente se estaba fortaleciendo. Cada paso era una renuncia a la superficialidad. Cada noche bajo las estrellas le recordaba que había vivido años sin mirar el cielo. Y entonces, cuando comenzaba a flaquear, ocurrió lo inesperado. Una mañana, vio a lo lejos una figura vestida de blanco. Un hombre de aspecto sereno, de mirada profunda, que caminaba sin apuro. Julián lo saludó, y el hombre, sin sorpresa, le dijo: «Te estábamos esperando». Ese fue su primer contacto con los monjes de Sivana. Un encuentro que marcaría el inicio de su verdadero aprendizaje. Lo que había vivido hasta ese momento había sido solo la preparación. Ahora, el viaje interior estaba por comenzar. El monje que lo recibió se llamaba Yogi Raman. Su rostro irradiaba una paz difícil de describir. No tenía la mirada de alguien que sabe mucho, sino la de alguien que ha vivido en profundidad. Con él, Julián emprendió el ascenso final hacia la aldea secreta de Sivana, una comunidad escondida entre montañas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, el aire era más puro, el silencio más profundo, y la vida más consciente. La aldea era sencilla, sin lujos ni tecnología, pero transmitía algo poderoso: armonía.
Todo estaba en orden. Las personas caminaban despacio, se saludaban con respeto, trabajaban con devoción. No había apuros, ni gritos, ni quejas. Era otro mundo. Uno que Julián nunca había imaginado, pero que, sin saberlo, siempre había necesitado. Al llegar, fue recibido con calidez, como si lo conocieran desde siempre. Nadie le pidió nada. Nadie lo evaluó. Solo le ofrecieron un espacio para descansar, un cuenco de comida natural, y silencio. Mucho silencio. Y en ese silencio, Julián comenzó a escuchar lo que nunca había tenido tiempo de oír: su respiración, sus pensamientos, sus emociones profundas. Durante los primeros días, no le enseñaron nada. Solo lo invitaron a observar, a despertar la atención, a conectarse con la tierra, con su cuerpo, con el momento presente. Le costó. Su mente aún quería ir rápido, analizar, resolver. Pero poco a poco, comenzó a rendirse. Y en esa rendición, encontró alivio. Fue Yogi Ramán quien, con el tiempo, empezó a guiarlo. No con discursos, sino con preguntas. ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti? ¿Por qué corres todo el tiempo? ¿Qué pasaría si dejaras de tener miedo? Cada día, le entregaba una enseñanza, un ejercicio, una reflexión. Y cada noche, Julián sentía que algo dentro de él se reordenaba. No era una transformación explosiva. Era algo más sutil, como si estuviera volviendo a sí mismo. Con ellos aprendió a respirar con intención, a cuidar su cuerpo, a observar su mente, a agradecer lo que antes daba por hecho. Comprendió que había vivido en la superficie, y que la profundidad no se encuentra en lo que posees, sino en cómo vives lo que ya tienes. Y así, en medio de una aldea perdida entre las montañas, Julián Mantle, el abogado exitoso, comenzó a desaparecer. Y en su lugar, empezó a nacer un hombre nuevo. Capítulo 6. La sabiduría de Sivana. Tras semanas de silencio, contemplación y conexión con lo esencial, Julián estaba listo. Su mente, antes acelerada y ansiosa, comenzaba a calmarse. Su cuerpo, antes agotado por el estrés, ahora descansaba. Y su espíritu, antes dormido, empezaba a despertar. Fue entonces cuando Yogi Ramán le dijo: ahora estás preparado para recibir lo que hemos guardado durante siglos. No se trataba de una religión ni de un dogma. Era una forma de vivir. Una sabiduría práctica y profunda que los monjes habían perfeccionado durante generaciones. No buscaban convencer a nadie. Solo compartían lo que les había dado paz, claridad y propósito. Yogi Ramán explicó que su comunidad vivía en torno a 7 virtudes eternas. 7 principios que, si se cultivaban a diario, podían llevar a cualquier persona, sin importar su historia, edad o cultura, a una vida plena, equilibrada y significativa. Eran enseñanzas sencillas, pero su poder no estaba en su complejidad, sino en su práctica constante. Julián escuchaba con atención. Cada palabra le resonaba en lo más profundo. No eran ideas abstractas. Eran verdades que, de alguna manera, siempre había sabido, pero que había olvidado bajo el peso de su estilo de vida moderno. La primera enseñanza era clara: la mente es como un jardín. Si la cultivas con pensamientos positivos, cosechas paz. Si la descuidas, la maleza del miedo, la duda y la preocupación lo invaden todo. Por eso, el primer trabajo es proteger el espacio mental, evitar el ruido innecesario, y elegir con conciencia cada pensamiento que se permite florecer. La segunda enseñanza tenía que ver con el propósito de vida. Yogi Ramán dijo: una persona sin propósito es como un barco sin timón, va a la deriva, golpeado por las olas del mundo exterior. Tener un propósito claro no solo da dirección, también da fuerza. Porque cuando sabes para qué vives, puedes atravesar cualquier tormenta. Julián se sintió profundamente conmovido. Había pasado años corriendo sin saber hacia dónde. Ahora entendía que no era el éxito lo que lo agotaba, sino la falta de significado detrás de ese éxito. Y así comenzaba su verdadero aprendizaje. No desde el esfuerzo, sino desde la claridad. No desde el hacer constante, sino desde el ser consciente. Yogi Ramán continuó, guiando a Julián con palabras simples pero transformadoras.
Le dijo que tener un propósito era fundamental, pero que sin disciplina, ese propósito se quedaba en intención. El tercer principio, entonces, era la autodisciplina consciente, cultivada a través de hábitos diarios que fortalecen la voluntad, el enfoque y la determinación. En Sivana, todos comenzaban su día antes del amanecer, no por obligación, sino por respeto a la vida misma. Cada mañana era un nuevo comienzo, una oportunidad de alinear el cuerpo, la mente y el corazón. Julián empezó a incorporar esa rutina, despertar temprano, meditar en silencio, mover su cuerpo con ejercicios suaves, leer enseñanzas inspiradoras y luego, simplemente, contemplar. Al principio le costó. Su cuerpo protestaba, su mente se resistía. Pero con el tiempo, descubrió que la verdadera libertad viene del compromiso. No del desorden, sino de los rituales que nutren el alma. Comprendió que no necesitaba fuerza de voluntad infinita, solo necesitaba construir entornos y rutinas que lo acercaran, todos los días, a su mejor versión. La cuarta enseñanza lo sorprendió por su simplicidad, vivir el presente con total atención. Los monjes decían que el ahora es el único momento real, y que quien no aprende a habitarlo, se convierte en prisionero del pasado o rehén del futuro. Julián se dio cuenta de cuántos años había vivido proyectado hacia adelante, esperando el próximo éxito, la próxima meta, sin disfrutar nunca del momento que tenía entre las manos. En Sivana, cada comida se comía en silencio. Cada flor era observada con devoción. Cada palabra se decía con cuidado. Y en esa lentitud intencional, Julián descubría una riqueza que no conocía. Aprendió que la plenitud no está en hacer más, sino en estar más presente en lo que haces. Yogi Ramán le enseñó también a escuchar su cuerpo, a moverlo, a respetarlo, a alimentarlo con sabiduría. Le enseñó que el cuerpo es el vehículo de la transformación espiritual, y que si lo descuidas, arrastras contigo tu mente y tu alma. Por eso, el cuidado físico no era vanidad, era gratitud. Julián anotaba todo mentalmente. Pero más allá de las palabras, lo que lo marcaba era la experiencia. Porque en Sivana no se enseñaba con discursos, se enseñaba viviendo. Julián ya no era el mismo hombre que había cruzado las montañas en busca de respuestas. Cada amanecer en Sivana le mostraba algo nuevo. Ya no solo escuchaba, ahora comprendía. No solo practicaba, empezaba a encarnar. Una de las enseñanzas más poderosas que recibió en esta etapa fue la siguiente. El verdadero crecimiento empieza cuando te vuelves el cuidador de tu propio jardín interior. Yogi Ramán le explicó que ese jardín era su mente, su cuerpo, su espíritu. Y que, al igual que un terreno fértil, necesitaba atención diaria. Descuidarlo significaba permitir que las malas hierbas, los pensamientos tóxicos, las emociones mal digeridas, la culpa, el miedo, el desánimo, echaran raíces profundas. Pero cultivarlo con amor, con intención, con disciplina, podía devolverle la claridad, la energía y la pasión por vivir. En Sivana, todo era coherente. No se decía una cosa y se hacía otra. La sabiduría no estaba en discursos largos, sino en la forma de vivir. Cada monje era una prueba viviente de lo que enseñaba. Y eso fue lo que más impactó a Julián, la congruencia, la integridad silenciosa, el equilibrio. En ese proceso, Julián también redescubrió algo que había perdido hacía años, la alegría. Una alegría simple, pura, que no dependía de logros ni de validación. Alegría por estar vivo, por aprender, por mejorar, por respirar con calma. Era una sensación casi olvidada, como reencontrarse con una parte de sí mismo que creía extinguida. Pero había algo más. En medio de todo ese aprendizaje, Julián comenzó a sentir el llamado de volver. No como quien regresa al pasado, sino como quien sabe que ha recibido un tesoro, y necesita compartirlo. Entendía que esa sabiduría no era solo para él. Que si se la quedaba, se estancaría. Que la verdadera transformación se completa cuando se convierte en servicio. Y fue ahí cuando Yogi Ramán, con una mirada serena y una voz pausada, le dijo: cuando sientas que la paz ha echado raíces en tu interior, entonces será el momento de volver y sembrarla en otros. Julián supo que ese momento estaba cerca. No porque hubiera terminado de aprender,
sino porque ahora sabía cómo seguir aprendiendo por sí mismo. Había despertado. Y al despertar, ya no podía volver a dormir. Capítulo 7. Una historia mágica con un mensaje poderoso. Después de semanas de práctica, observación y silencio, Julián ya no necesitaba convencerse de que algo dentro de él había cambiado. Lo sentía en su forma de respirar, en su manera de caminar, en cómo observaba las cosas que antes pasaban desapercibidas. Pero lo que más le sorprendía no era la paz que había ganado, sino las ganas genuinas de compartirla. Fue en ese punto cuando Yogi Ramán decidió entregarle la enseñanza más profunda del sistema de Sivana, una historia que contenía, de manera simbólica, todo lo que había aprendido. Julián ya había escuchado esa historia al llegar, pero no la había comprendido. Ahora, después de vivir la experiencia, estaba listo para escucharla de nuevo, con otros ojos. Yogi Ramán lo sentó a su lado, al pie de un árbol frondoso, y con una voz suave, comenzó a relatar la misma fábula que él mismo había escuchado de joven. Era la historia del jardín, del faro, del luchador de sumo, del alambre rosa, del cronómetro de oro, de las rosas frescas y del camino de diamantes. Pero esta vez, cada símbolo le hacía sentido. No eran solo imágenes curiosas, eran principios vivientes. El jardín, lo entendía ahora, era su mente, un espacio que debía cuidar con intención. El faro representaba el propósito claro que ahora lo impulsaba. El luchador simbolizaba la mejora constante, el poder de practicar cada día. El alambre rosa, la autodisciplina sostenida con amor. El cronómetro de oro, el tiempo, su bien más preciado. Las rosas frescas, el servicio a los demás. Y los diamantes en el camino, el presente, ese espacio sagrado donde todo ocurre. Julián escuchaba, y sentía como cada palabra se asentaba en su interior como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser despertadas. Era una historia simple, pero cargada de poder. Porque, más allá de lo simbólico, resumía el modelo completo de transformación personal de los monjes de Sivana. Cuando Yogi Ramán terminó de hablar, no hizo falta más explicación. Julián lo miró, con los ojos brillando. Lo entendía todo. Ahora sí, estaba listo para volver. Mientras el sol descendía lentamente entre las montañas, Julián permanecía en silencio, digiriendo cada símbolo de la historia como si fueran piezas de un rompecabezas que, por fin, encajaban. No era solo un relato para recordar, era una guía para vivir. Yogi Ramán no le había entregado un conjunto de teorías, le había ofrecido una brújula, algo capaz de orientarlo incluso en los días más oscuros. Cada imagen del relato representaba una herramienta práctica. No eran conceptos abstractos, sino principios que podían integrarse al día a día. Julián sabía que al regresar a su antigua vida, o mejor dicho, a su nuevo camino, esas imágenes lo acompañarían. Podía visualizarlas al despertar, usarlas como recordatorios a lo largo del día, convertirlas en rituales de conciencia. El jardín sería su mente, a la que regaría cada mañana con pensamientos intencionales. El faro sería su propósito, esa razón clara por la que ahora decidía actuar. El luchador de sumo le recordaría que nunca se deja de crecer, que cada día es una oportunidad de elevarse. El alambre rosa simbolizaría su disciplina, pero ya no como imposición, sino como expresión de amor propio. El cronómetro de oro le mostraría que su tiempo vale más que cualquier cheque. Las rosas frescas serían su compromiso de servir, de aportar, de tocar otras vidas. Y el camino de diamantes le enseñaría, una y otra vez, que todo lo que busca, ya está en el presente. Yogi Ramán, viendo la transformación en su mirada, solo le dijo: la historia es mágica porque tú decides darle poder. Si la vives, te guía. Si la olvidas, se convierte en una historia más. Julián asintió. Entendía que la historia no funcionaba por sí sola. Funcionaba cuando se convertía en acción, en presencia, en decisión constante. Aquel momento fue sagrado. No hubo abrazos, ni despedidas emotivas. Solo comprensión. Dos seres humanos, en completo silencio, compartiendo una certeza: el conocimiento solo vale si lo transformas en vida. Julián no sabía cómo lo recibiría el mundo al volver. Pero algo era seguro, ya no volvería siendo el mismo.
Esa noche, Julián se quedó contemplando el cielo estrellado sobre las montañas del Himalaya. El aire era frío, pero su interior estaba en calma. Por primera vez en años, no sentía ansiedad por el mañana, ni nostalgia por el pasado. Estaba completamente presente. Completamente vivo. Recordó con nitidez la primera vez que había oído esa historia del sumo y el jardín. Le pareció absurda, sin sentido, algo salido de una fantasía infantil. Pero ahora la entendía como una obra maestra de sabiduría envuelta en simplicidad. Una historia que no solo enseñaba, despertaba. Y lo más impactante era que no se trataba de una historia para entender con la cabeza, sino para vivir con el corazón. Yogi Ramán le explicó que esa fábula había sido transmitida por generaciones entre los sabios de Sivana, no porque fuera mágica en sí misma, sino porque ayudaba a recordar lo esencial. En un mundo cada vez más ruidoso, disperso y superficial, esa historia actuaba como un ancla. Como una brújula silenciosa que guiaba de regreso al centro. Antes de dormir, Julián escribió en su cuaderno personal los 7 símbolos de la historia. No como lista de ideas, sino como rituales de vida. Sabía que, al regresar, las distracciones del mundo moderno lo rodearían otra vez. Las prisas, las exigencias, las opiniones ajenas. Pero esta vez, iría preparado. Consciente. Enraizado en algo mucho más profundo. Yogi Ramán, antes de retirarse a descansar, se volvió hacia él y dijo con una sonrisa tranquila. Recuerda, Julián, tú no viniste aquí a aprender para ti. Viniste para recordar, y luego, enseñar con el ejemplo. Esa frase le llegó al alma. Porque ya no sentía que su camino era solo personal. Sentía que debía compartir esta visión con otros. Que había muchas personas allá afuera viviendo como él vivía antes, atrapadas en el éxito superficial, vacías por dentro, corriendo sin saber hacia dónde. Si su historia podía encender una chispa en alguien, entonces su viaje tendría aún más sentido. Y así, mientras el cielo se oscurecía por completo, Julián supo que su transformación no terminaba en Sivana. Recién comenzaba. Capítulo 8. Una nueva forma de ver el tiempo. De todas las enseñanzas que Julián había recibido en Sivana, una de las que más lo impactó fue su relación con el tiempo. En su vida anterior, el tiempo siempre había sido su enemigo. Corría tras él. Luchaba para ganarle. Se quejaba de no tenerlo. Su día estaba lleno de listas, plazos, urgencias. Pero en realidad, nunca tenía tiempo para sí mismo. Yogi Ramán le hizo ver algo que cambió por completo su perspectiva. El tiempo no se administra. Se honra. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacer mejor lo que de verdad importa. Esa frase lo desarmó. Porque Julián se dio cuenta de que había vivido como si el tiempo fuera una cuenta bancaria infinita. Pero en realidad, cada día que pasaba era un día menos. Y no estaba construyendo nada que le dejara paz. Solo acumulaba responsabilidades, sin propósito real. En Sivana, la relación con el tiempo era completamente distinta. No había relojes colgando de las paredes ni alarmas insistentes. Aún así, todo se hacía con puntualidad, orden y profundidad. ¿Cómo lo lograban? La respuesta era simple: vivían en el presente. Y lo cuidaban como un tesoro. Cada actividad tenía su momento, y durante ese momento no existía otra cosa. Si cultivaban la tierra, cultivaban la tierra. Si compartían una comida, compartían esa comida con presencia total. Si descansaban, descansaban de verdad. No había multitareas. No había apuro. Solo conciencia. Julián aprendió una práctica muy concreta, la planificación diaria consciente. Cada noche, antes de dormir, los monjes dedicaban unos minutos a visualizar cómo sería su día siguiente. No para llenarlo de pendientes, sino para elegir intencionalmente dónde querían poner su energía. ¿Qué quería aprender? ¿A quién quería servir? ¿Qué acción lo haría sentirse pleno? Y por la mañana, con esa dirección clara, vivían cada hora con intención. No eran víctimas del tiempo. Eran aliados de él. Y en ese ritmo sereno, Julián descubrió algo que jamás había experimentado: la sensación de tener tiempo de sobra.
Pero no porque hiciera menos, sino porque ahora, cada cosa que hacía, tenía sentido. Julián se dio cuenta de algo que antes nunca había considerado. No era la falta de tiempo lo que lo agotaba, sino el uso inconsciente que hacía de él. En su vida anterior, confundía actividad con productividad. Estaba ocupado todo el día, pero al final no podía recordar que había hecho que realmente importara. En cambio, en Sivana, cada momento tenía propósito, cada acción tenía sentido. Yogi Ramán le enseñó una práctica poderosa, la regla del 10%. Cada día, decía, deberías invertir al menos el 10% de tu tiempo, unas 2 horas y media, en ti mismo. No en distraerte, no en pasarla bien por obligación, sino en fortalecer tu cuerpo, nutrir tu mente y calmar tu espíritu. Julián adoptó esta idea con seriedad. Descubrió que dedicar ese tiempo no era un lujo, era una necesidad. En lugar de apagar fuegos todo el día, empezó a anticiparse, a planificar, a priorizar. Y cuando comenzó a enfocarse en las tareas verdaderamente importantes, esas que alineaban con su propósito, el resto de su vida empezó a ordenarse casi solo. Comprendió que el tiempo no se gana ni se pierde. Se vive. Y que muchas personas no necesitan más horas, necesitan más claridad. También aprendió a decir no. No por egoísmo, sino por integridad. Yogi Ramán le explicaba que cada vez que dices sí a algo que no importa, le estás diciendo no a algo que sí importa. Julián entendió que parte del dominio del tiempo era aprender a protegerlo, a filtrar con sabiduría las distracciones, las urgencias de otros, los compromisos vacíos. Así comenzó a estructurar sus días en torno a sus verdaderos valores. Ya no reaccionaba ante el tiempo. Lo usaba como un aliado. Le daba forma, lo organizaba con propósito, lo respetaba. Y por eso, lo multiplicaba. Lo más sorprendente fue que al hacer menos, comenzó a sentirse más pleno. No más exitoso a los ojos del mundo, sino más completo ante sí mismo. El tiempo dejó de ser una carga, y se convirtió en un compañero silencioso, que siempre estaba de su lado cuando él lo honraba con intención. Julián le explicó a su amigo que uno de los cambios más importantes no fue solo cómo usaba su tiempo, sino cómo lo percibía. Antes, lo veía como una carga, el reloj marcando lo que faltaba por hacer, la agenda llena, los plazos, el miedo a perder el tiempo. Pero en Sivana, aprendió algo que cambió radicalmente esa visión. El tiempo no se pierde, se invierte o se desperdicia. Tú decides. En lugar de ver las horas como enemigos que lo empujaban, comenzó a verlas como aliados que lo guiaban. Descubrió que cuando te enfocas en lo esencial, el tiempo se expande. Las tareas se vuelven más fluidas, la mente se aclara, y lo urgente deja de dominarte. Una de las prácticas que incorporó fue vivir en bloques de atención plena. No saltar de una actividad a otra. No hacer todo al mismo tiempo, sino dividir su día en bloques bien definidos, un bloque para crear, otro para moverse, otro para nutrirse, otro para descansar. En cada uno, toda su energía estaba enfocada. Y al final del día, aunque había hecho menos que antes, se sentía más pleno, más realizado, más vivo. También aprendió que el descanso no es una pérdida de tiempo, sino una inversión sagrada. Dormir bien, caminar en silencio, respirar profundo, eran actos de renovación. Porque el cuerpo y la mente, cuando se les cuida, responden con claridad, energía y equilibrio. Y, quizás lo más valioso, entendió que el presente es el único tiempo real. Ni el pasado ni el futuro existen. Solo el ahora. Y vivir conectado con el presente no es un cliché espiritual, es un acto práctico y transformador. Cuando estás aquí, ahora, completamente presente, el estrés se disuelve, la ansiedad se debilita, y tu vida cobra profundidad. Julián terminó este capítulo de su historia con una reflexión simple pero poderosa. No puedes agregar más horas a tu vida. Pero sí puedes agregar más vida a tus horas. Y en ese momento, su amigo lo entendió de verdad. Ya no solo lo escuchaba, ahora lo sentía. Capítulo 9. Una vida con propósito. Después de hablar del tiempo y su verdadero valor, Julián abordó una de las enseñanzas más impactantes que recibió en Sivana, el propósito. Porque, como le dijo Yogi Ramán una tarde mientras caminaban entre los árboles,
El que no sabe hacia dónde va, ya está perdido. En su vida anterior, Julián había tenido metas: cerrar un caso, ganar más dinero, escalar posiciones. Pero nunca se había detenido a preguntarse por qué quería todo eso. ¿Para qué? ¿Qué buscaba detrás del éxito? ¿Qué lo movía realmente? En Sivana, le enseñaron que una vida sin propósito es como un barco sin timón. Puede tener energía, velocidad, incluso lujo, pero terminará a la deriva. En cambio, una vida con propósito es sencilla, clara y poderosa. No necesita adornos, porque sabe a dónde va. Julián entendió que no basta con levantarse cada día y hacer cosas. Es necesario tener una razón profunda que oriente tus decisiones. Un para qué que esté por encima de las circunstancias. Los monjes lo guiaron en un ejercicio fundamental: escribir su visión de vida. No como un plan rígido, sino como un mapa interno. Le preguntaron: ¿qué quieres que diga la gente de ti cuando ya no estés? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Cómo sería tu día ideal si nada te limitara? ¿Qué actividad harías incluso si no te pagaran por ello? Preguntas simples. Pero, al responderlas con honestidad, Julián sintió como algo dentro de él se alineaba. Por primera vez, veía su vida desde lo alto. No como una serie de tareas, sino como un camino. Un camino con sentido. Descubrió que su propósito no era ganar, ni demostrar, ni acumular. Su propósito era crecer y servir. Aprender, transformarse, y luego compartir eso con otros. Y en ese momento, todo comenzó a tener sentido. Porque cuando encuentras tu propósito, todo lo demás se ordena alrededor. Lo que antes parecía difícil, ahora tiene dirección. Lo que antes te agotaba, ahora te inspira. Lo que antes era confuso, ahora es claro. Y esa claridad, entendió Julián, vale más que cualquier triunfo exterior. Una vez que Julián descubrió su propósito, algo dentro de él cambió para siempre. Ya no se despertaba por inercia ni tomaba decisiones a ciegas. Ahora, cada día era una oportunidad para honrar esa dirección interna. Su energía tenía un norte. Su vida, una intención. Yogi Ramán le explicó que el propósito no siempre se manifiesta como una gran misión. A veces es algo pequeño, pero poderoso. Un principio guía. Una intención que atraviesa cada acción, cada elección, cada palabra. Puede ser crear belleza, elevar la conciencia, cuidar a otros, traer armonía, educar con amor o ser ejemplo de lo que predico. Lo importante no era que fuera espectacular, sino que fuera auténtico. En Sivana, todos los monjes conocían su propósito. Y eso se notaba. Cada uno vivía su día con una serenidad distinta. No porque no tuvieran desafíos, sino porque sabían para qué estaban aquí. Y eso les daba una fuerza que no dependía de las circunstancias. Julián comenzó a aplicar esta claridad a su propia vida. Ya no aceptaba cualquier compromiso. Ya no se enredaba en lo superficial. Empezó a preguntarse con frecuencia: ¿esto que voy a hacer me acerca o me aleja de mi propósito? Esa simple pregunta se convirtió en un filtro poderoso. Le ayudó a decir no sin culpa, a soltar lo innecesario, a enfocarse solo en lo esencial. Porque cuando el propósito está claro, el ruido del mundo deja de distraerte. También entendió algo fundamental: el propósito no se alcanza, se vive. No es una meta al final del camino. Es la forma en que eliges caminar. Cada paso, cada gesto, cada decisión, es una expresión de ese para qué. Por eso, el éxito dejó de ser para él una cuestión de reconocimiento o de logros visibles. El verdadero éxito, comprendió, es vivir alineado con tu propósito, aunque nadie lo vea. Porque eso es lo que te da paz. Eso es lo que da sentido. Y una vida con sentido, aunque sea simple, es una vida extraordinaria. Julián compartió con su amigo que una de las cosas más reveladoras que aprendió en Sivana fue que el propósito no es algo que se encuentra, es algo que se recuerda. Porque, en realidad, ya vive dentro de ti. Solo que el ruido, las expectativas, las heridas y las prisas lo han enterrado. Y cuando uno se detiene, se escucha, y se atreve a mirar con honestidad,
empieza a recuperar esa voz interior que siempre supo hacia dónde debía ir. Para él, su propósito había estado frente a sus ojos todo el tiempo: usar su historia, sus caídas, sus aprendizajes, para inspirar a otros a despertar. Y eso cambió todo. Porque ya no necesitaba impresionar, ni controlar, ni ser perfecto. Solo necesitaba ser real. Vivir con coherencia. Actuar con conciencia. Yogi Ramán le enseñó una práctica sencilla, pero transformadora. Cada noche, antes de dormir, debía preguntarse: ¿viví hoy fiel a mi propósito? No era para juzgarse, sino para alinearse, para reconectar, para recordar que cada día es una oportunidad de actuar desde lo que realmente importa. Y cuando uno lo hace, no solo se siente más pleno, también se vuelve más útil para el mundo. Su amigo, al escucharlo, se quedó en silencio. Nunca se había hecho esa pregunta. Siempre había vivido en automático, reaccionando a lo que el día traía. Pero ahora entendía que podía vivir de otra manera. Que no necesitaba cambiar todo de golpe. Solo empezar por mirar hacia adentro y hacerse una pregunta diferente. ¿Qué me haría levantar cada día con fuego en el corazón? Porque una vez que encuentras eso, todo empieza a girar en torno a esa luz. Y aunque el camino siga siendo desafiante, ya no caminas a oscuras. Julián sonrió y dijo: cuando vives con propósito, dejas de sobrevivir, y empiezas a vivir de verdad. Capítulo 10. El poder de la disciplina. Después de compartir el valor de vivir con propósito, Julián pasó a otra lección fundamental: la disciplina. No como un concepto rígido o una imposición externa, sino como una fuerza interna que sostiene lo que realmente importa. El propósito te da dirección, dijo, pero la disciplina es la que te mantiene en ese camino, incluso cuando no tienes ganas. Durante años, Julián había confundido disciplina con castigo. La asociaba con restricciones, con rigidez, con falta de libertad. Pero en Sivana, aprendió algo completamente distinto. La verdadera disciplina es un acto de amor propio. Es la capacidad de hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Porque sabes que eso te acerca a la vida que quieres vivir. Yogi Ramán se lo explicó de forma simple. Los hábitos forman el carácter. Y el carácter forja el destino. Por eso, los sabios de Sivana eran extremadamente cuidadosos con sus rutinas. No porque fueran fanáticos del control, sino porque entendían que la libertad real no consiste en hacer lo que te provoca, sino en construir una estructura que sostenga tus valores, tu energía y tu visión. Cada día, los monjes despertaban a la misma hora. Dedicaban tiempo al silencio, al ejercicio, al trabajo, al aprendizaje. No eran robots. Eran personas con una voluntad afilada como una espada. Y esa voluntad no era innata. Era entrenada, cultivada, fortalecida. Julián lo comprendió rápido. Si quería sostener su propósito, necesitaba construir rituales. Hábitos sencillos, pero poderosos, que lo alinearan con lo que realmente quería ser. Por eso, empezó con cosas pequeñas: levantarse temprano, meditar aunque fuera 5 minutos, escribir sus pensamientos, planear su día con intención. Y con el tiempo, esos pequeños actos se volvieron parte de su identidad. Porque la disciplina, le enseñaron, no se trata de esfuerzo eterno. Se trata de constancia inteligente. De repetir lo que funciona hasta que se vuelve natural. Hasta que no lo piensas, simplemente lo haces. Y fue así como comenzó a forjar una vida diferente. No más dominada por la pereza, la confusión o la reacción, sino por la claridad, la estructura y el poder de elegir. Uno de los mayores aprendizajes que Julián recibió en Sivana fue que la disciplina no nace del deber, nace del compromiso con uno mismo. Cuando haces algo solo porque tienes que hacerlo, tarde o temprano lo abandonas. Pero cuando lo haces porque sabes que te construye, porque entiendes que te fortalece, entonces lo mantienes, incluso cuando es difícil. Yogi Ramán le dijo una frase que le quedó grabada. La autovictoria es la madre de todas las victorias. Eso quería decir que el mayor enemigo a vencer no estaba afuera. No era el estrés, ni los obstáculos, ni el tiempo. Era uno mismo.
Esa parte interna que siempre busca la excusa perfecta para no avanzar. Mañana empiezo, no tengo ganas, estoy cansado, no es tan grave si fallo hoy. Los sabios de Sivana enfrentaban esa voz todos los días, igual que cualquier ser humano. Pero ellos habían entrenado su mente como un músculo. Sabían que cada vez que elegían actuar con disciplina, aunque fuera en algo pequeño, estaban fortaleciendo su carácter. Por eso, le enseñaron a Julián un principio simple pero transformador. Haz lo difícil mientras sea fácil. Levántate cuando aún tienes energía. Decide antes de que llegue la tentación. Actúa antes de que la duda se instale. Así, la disciplina deja de ser una lucha, y se convierte en una decisión que tomas por amor a ti mismo. Julián también entendió que la clave no era hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, sino hacer cosas pequeñas todos los días, sin falta. Por eso los monjes hablaban de los rituales diarios, esas prácticas sencillas que, repetidas con intención, reprograman tu vida desde la raíz. La hora sagrada de la mañana. El ejercicio físico moderado. La reflexión en silencio. El aprendizaje constante. La gratitud consciente. Cada uno de esos rituales parecía insignificante, pero juntos, construían una mente fuerte, un cuerpo enérgico y un espíritu en paz. Julián aplicó esa fórmula. Y poco a poco, lo que al principio requería esfuerzo, se volvió parte de su naturaleza. Ya no tenía que motivarse para hacerlo. Lo hacía, porque ya era parte de quien era. La verdadera magia de la disciplina, descubrió Julián, no está en la fuerza de voluntad, está en el compromiso con tu visión. Porque cuando tienes claro quién quieres ser, cada acción disciplinada se convierte en una afirmación silenciosa, estoy caminando hacia eso. Yogi Ramán le compartió una metáfora poderosa. Cada acto disciplinado es como un ladrillo. Si colocas uno cada día, con cuidado y constancia, tarde o temprano habrás construido un templo. Esa imagen lo acompañó desde entonces. Porque entendió que su vida no cambiaría de la noche a la mañana. Pero sí podía cambiar día a día, a través de sus decisiones. Y que cada vez que elegía lo correcto en lugar de lo cómodo, cada vez que se mantenía firme en sus hábitos, incluso cuando no tenía ganas, estaba edificando una versión más fuerte y más libre de sí mismo. También aprendió algo esencial, no se trata de ser perfecto, sino de ser constante. No todos los días son iguales. Hay caídas, hay retrocesos, hay momentos de duda. Pero la disciplina no exige que nunca falles. Exige que no te detengas. Que te levantes, que ajustes, que sigas. Porque el éxito real no está en no fallar, sino en no rendirse. Julián comenzó a verse a sí mismo con más respeto. Ya no por lo que lograba, sino por lo que sostenía. Por los pequeños compromisos que ahora cumplía sin excusas. Por las decisiones invisibles que moldeaban su carácter. Porque entendió algo que cambió su forma de vivir. La libertad no se alcanza huyendo de las reglas. La libertad nace cuando tú eliges tus propias reglas, y las cumples. Su amigo, al escuchar todo esto, comprendió que la disciplina no era un sacrificio. Era un camino. Un acto de fidelidad a uno mismo. Y por primera vez, no la sintió como una carga, sino como una llave. La llave que abre la puerta hacia la vida que realmente estás destinado a vivir. Capítulo 11. El arte de vivir con sencillez. Después de hablar sobre el poder de la disciplina, Julián quiso compartir una enseñanza que, aunque a simple vista parecía modesta, había tenido un impacto gigantesco en su transformación: la sencillez. Durante muchos años, dijo con una media sonrisa, creí que más era mejor. Más dinero, más clientes, más objetos, más estímulos. Pero en Sivana, aprendí que más no siempre significa mejor. A veces, más, es solo más peso. Lo primero que notó al vivir con los monjes fue la ausencia de excesos. No tenían muchas pertenencias. No acumulaban. No deseaban lo que no necesitaban. Y sin embargo, vivían con una abundancia interior difícil de describir. No era pobreza. Era ligereza. Libertad. Claridad. Julián comprendió entonces que la vida moderna está llena de ruido. De cosas que distraen, que agotan,
que llenan los espacios físicos y mentales hasta que ya no puedes oír tu propia voz. En cambio, cuando decides vivir con sencillez, haces espacio. Espacio para pensar, para sentir, para escuchar, para ver lo que realmente importa. Yogi Ramán le dijo una frase que cambió su perspectiva. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Esa idea lo hizo reflexionar profundamente. ¿Cuántas cosas tenía en su antigua vida que solo estaban ahí por costumbre? ¿Cuántas decisiones tomaba para sostener apariencias, para llenar vacíos, para demostrar algo que en el fondo no necesitaba demostrar? Poco a poco, comenzó a soltar. A dejar de comprar por impulso. A decir no a compromisos que no lo llenaban. A despejar sus espacios físicos y mentales. Y con cada cosa que dejaba ir, sentía que algo más auténtico nacía dentro de él. Porque la sencillez, descubrió, no es vivir con poco, es vivir con lo esencial. Y cuando te conectas con lo esencial, todo lo demás pierde poder sobre ti. A medida que Julián soltaba lo innecesario, empezó a notar algo que nunca antes había experimentado: ligereza interior. No solo tenía menos cosas, también tenía menos cargas mentales. Menos preocupaciones superficiales. Menos ansiedad por tener que demostrar algo todo el tiempo. Y fue ahí donde entendió que la sencillez no es una renuncia, sino una ganancia. Cuando eliminas lo que no importa, aparece con claridad lo que sí. En su vida anterior, vivía rodeado de objetos de lujo, de ropa costosa, de tecnología de última generación. Pero nada de eso le daba paz. Eran adornos, no anclas. En cambio, en Sivana, la paz nacía de lo simple: una conversación sincera, una taza de té, el canto de los pájaros al amanecer. Y por primera vez, Julián no sentía que le faltaba nada. Los sabios le enseñaron a valorar los pequeños momentos. A saborear la comida, a escuchar de verdad, a disfrutar de la caminata sin apuro. Porque al vivir en simplicidad, te vuelves más consciente. Ya no pasas por la vida, la habitas. Yogi Ramán le enseñó otro principio poderoso. Cuando tu mundo exterior está en orden, tu mundo interior se calma. Por eso, los monjes mantenían sus espacios limpios, sus hábitos claros, sus relaciones sanas. No como una regla forzada, sino como una forma de honrar la vida. Julián empezó a aplicar eso, ordenó su entorno, redujo el ruido visual, simplificó su alimentación, limitó su exposición a lo innecesario. Y con eso, su mente empezó a despejarse. Su energía aumentó. Su enfoque mejoró. Descubrió que no necesitas tener todo, necesitas apreciar lo que tienes. Y entendió que la mayoría de personas no están abrumadas por falta de tiempo, sino por exceso de cosas, de compromisos, de estímulos. Por eso la sencillez no es solo una elección estética. Es una estrategia de vida. Una forma de volver a lo esencial, para recordar lo que en verdad te hace sentir vivo. Uno de los momentos más reveladores de la vida en Sivana ocurrió una tarde, cuando Julián observó a uno de los monjes ancianos arreglando una cerca de madera, con calma y dedicación. Lo hacía sin apuro, con atención total, como si no existiera nada más en el mundo. Julián se acercó y le preguntó por qué trabajaba con tanta concentración en algo tan pequeño. El monje sonrió y respondió con suavidad: porque así se vive bien. Haciendo cada cosa como si fuera sagrada. Esa respuesta lo conmovió profundamente. Comprendió que la sencillez no era solo deshacerse del exceso, también era llenar cada acción de presencia. No hacer mucho, sino hacerlo con alma, con intención, con respeto. Desde entonces, Julián empezó a ver su propia vida como un lienzo que debía limpiar, no para dejarlo vacío, sino para pintar sobre él solo lo que realmente importaba. Eliminó compromisos que no lo representaban. Redujo las distracciones digitales. Reorganizó sus días para tener espacio para lo que de verdad alimentaba su mente y su espíritu: leer, reflexionar, conversar, caminar, crear. Y en ese proceso de simplificación, encontró una claridad que nunca había tenido. Porque vivir con sencillez no es retirarse del mundo, es recuperar el control de tu mundo. Es decidir qué entra, qué se queda, qué se va. Es vivir menos desde la obligación,
y más desde la elección. Antes, creía que el éxito era tenerlo todo. Ahora, entendía que el verdadero éxito era necesitar poco y disfrutar mucho. Y ese cambio, silencioso pero profundo, transformó su forma de ver la vida. Ya no sentía que debía correr para alcanzar algo. Ahora caminaba con ligereza, sabiendo que cada paso que daba era coherente con lo que su alma realmente quería. Porque a veces, el gran secreto no está en añadir, sino en soltar. Y en ese espacio vacío que queda, empezar a vivir con verdad. Capítulo 12. La flor de la felicidad interior. Después de haber hablado del propósito, la disciplina y la sencillez, Julián quiso compartir la enseñanza que, para él, lo unía todo, la felicidad. Pero no una felicidad eufórica o dependiente de las circunstancias externas. No esa emoción fugaz que llega cuando todo va bien y desaparece cuando algo se tuerce. Sino una felicidad más profunda, más estable, más real, la felicidad interior. La mayoría de personas, dijo con voz pausada, pasan la vida buscando la felicidad como si fuera algo que está allá afuera. Como si fuera una meta, un destino, una recompensa. Pero en Sivana me enseñaron que la felicidad no es algo que se encuentra. Es algo que se cultiva, por dentro. Yogi Raman le habló de una imagen hermosa, la de una flor. La flor de la felicidad interior. Le explicó que esa flor ya existe en cada ser humano, pero que muy pocos saben cuidarla. Y como cualquier flor, necesita ciertas condiciones para florecer: luz, espacio, protección. Pero sobre todo, atención. Julián aprendió que las emociones positivas no brotan por accidente. Son el resultado de lo que uno piensa, de cómo uno vive, de las decisiones que toma a diario. Le dijeron que la felicidad no depende de lo que pasa, sino de cómo uno responde a lo que pasa. En su antigua vida, Julián vivía en una constante montaña rusa emocional: alegría si ganaba un caso, frustración si algo fallaba, estrés si se acumulaba el trabajo, euforia con cada nuevo logro, y vacío cuando ese logro ya no bastaba. Era esclavo de lo externo. Y eso lo agotaba. Pero en Sivana descubrió que había otra manera. Una felicidad que nace del equilibrio, del silencio, de la coherencia. Una felicidad que no necesita grandes momentos, sino pequeños actos vividos con gratitud y presencia. Y entendió que no era necesario tener una vida perfecta. Solo hacía falta aprender a estar en paz con la vida que uno elige construir. Durante su estancia en Sivana, Julián comenzó a identificar las prácticas que alimentaban esa flor interna. Y una de las más poderosas fue también la más sencilla: la gratitud. Cada mañana, antes de comenzar cualquier actividad, los monjes dedicaban unos minutos a agradecer. No por cosas extraordinarias, sino por lo más básico: por el aire, por su cuerpo, por el sol, por el agua, por el nuevo día. Y esa práctica, repetida una y otra vez, tenía un efecto profundo: afinaba su percepción. Les permitía ver lo que otros no ven. Valorar lo que otros dan por hecho. Y Julián lo sintió en carne propia. Al principio, le parecía un ritual menor. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que no se puede ser verdaderamente infeliz cuando vives en estado de gratitud. Porque la gratitud te ancla al presente. Te conecta con lo que ya tienes. Y desde ahí, todo lo demás se vuelve un regalo. Otra práctica que protegía la felicidad interior era la meditación del silencio consciente. Cada día, los sabios se retiraban al menos un momento a estar en quietud. No buscaban hacer nada. Solo estar. Respirar. Observar. Sentir. Fue ahí donde Julián descubrió una gran verdad. El ruido mental es uno de los mayores enemigos de la felicidad. No son los problemas lo que nos roba la paz. Son los pensamientos desordenados, los juicios constantes, el diálogo interno negativo. La mente, si no se entrena, inventa tormentas. Pero cuando se aquieta, revela un cielo claro. Y finalmente, entendió el valor de algo que había olvidado por completo en su vida anterior: la alegría por lo simple. El sonido del viento entre los árboles. La textura de una fruta fresca. El brillo del cielo al atardecer. La calidez de una mirada sincera. Nada costaba dinero. Nada requería esfuerzo. Solo atención.
Yogi Ramán le dijo una frase que se le quedó grabada. La felicidad es un acto de presencia. No se trata de hacer más, sino de estar más. Y desde entonces, Julián dejó de buscar la felicidad como una meta. Y comenzó a vivirla como un camino. Con el paso de los días, Julián comprendió que la flor de la felicidad interior no florece de manera explosiva, sino silenciosa. No aparece como una emoción pasajera, sino como una paz constante, sutil pero firme, que te acompaña aun cuando las circunstancias externas no son ideales. Una tarde, mientras ayudaba a uno de los sabios a recolectar agua del río, le preguntó: ¿cómo mantienen ustedes esa alegría tan serena, incluso cuando algo va mal? El sabio se detuvo, lo miró con amabilidad y respondió: porque no vivimos para que las cosas salgan como queremos, vivimos para aprender de todo lo que sucede. Esa respuesta lo desarmó. Comprendió que la felicidad verdadera no viene de controlar la vida, sino de soltar la necesidad de controlarla. Que no se trata de tener siempre razón, ni de que todo salga perfecto, sino de desarrollar una actitud interna que transforma cualquier experiencia en crecimiento. Y eso, entendió, era la verdadera libertad emocional. En su vida anterior, Julián era prisionero de las circunstancias. Si todo salía bien, estaba de buen humor. Si algo salía mal, se desplomaba. Ahora, en cambio, su felicidad ya no dependía de las noticias, del tráfico, de la economía o del estado de ánimo de los demás. Dependía de su decisión diaria de cultivar su estado interior. Los sabios le enseñaron que eso no significa ignorar el dolor o reprimir la tristeza. Al contrario, la felicidad auténtica abraza la vida completa. Permite sentirlo todo, pero no quedarse atrapado en nada. Y esa fue una de las lecciones más grandes que Julián llevó consigo al regresar. Que no importa dónde estés, cuánto ganes o qué haya pasado ayer. Si decides cuidar tu mente, proteger tu energía, actuar con amor, agradecer lo que tienes y soltar lo que no puedes controlar, entonces la flor de la felicidad interior florece. Y desde ahí, todo lo demás, éxito, relaciones, crecimiento, llega como consecuencia, no como condición. Porque la verdadera felicidad no se encuentra al final del camino. Es el camino. Capítulo 13. El legado de una vida extraordinaria. Había pasado ya mucho tiempo desde que Julián comenzó a contar su historia. Lo que en un inicio fue una visita inesperada, se había convertido en una conversación transformadora. Su amigo, que lo había escuchado incrédulo al principio, ahora lo miraba con una mezcla de admiración y asombro. No por lo que había vivido, sino por en quien se había convertido. Y fue entonces cuando Julián dijo algo que cambió el tono de toda la charla. Lo que he aprendido no es para mí. Es para ser compartido. Ese es el verdadero legado. Durante años, había vivido como si su única responsabilidad fuera consigo mismo, su carrera, su éxito, su reputación. Pero en Sivana comprendió que la vida no es solo para ser disfrutada, es para ser entregada. No se trata de dejar una herencia material, sino una influencia, una marca, una inspiración. Porque todos, decía Yogi Ramán, dejamos un legado, queramos o no. La pregunta es, ¿qué tipo de legado estás dejando con la forma en que vives hoy? Julián entendió que su historia no podía terminar en él. No podía regresar del Himalaya, cambiar su vida, y guardar silencio. Por eso volvió. Para contar lo que había descubierto. Para encender una chispa en otros. Para demostrar, con su ejemplo, que la transformación es posible. Que no necesitas llegar al borde del colapso para despertar. Que puedes elegirlo hoy. ¿Desde dónde estás? Con lo que tienes. Y ese, dijo con firmeza, era su compromiso. No predicar. No convencer. Solo mostrar lo que es posible cuando te alineas con tu propósito, cultivas tu mente, sirves con el corazón y vives con intención. No todos viajarán al Himalaya. Pero todos tienen un viaje interior que pueden iniciar. Y eso, dijo con una calma profunda, es lo que hace extraordinaria una vida común. Elegir vivirla desde adentro. A lo largo de su transformación, Julián había dejado muchas cosas atrás, su casa, su carrera, su imagen pública. Pero había ganado algo que jamás pensó que encontraría,
claridad. Y con esa claridad, entendió que su paso por el mundo no se mediría por los trofeos que había acumulado, sino por las vidas que había tocado, por los corazones que había ayudado a despertar, por la paz que irradiaba en silencio. En uno de sus últimos días en Sivana, Yogi Ramán le preguntó algo simple pero profundo. Cuando ya no estés, ¿qué quedará de ti? No se refería a bienes materiales, ni siquiera a recuerdos. Se refería a aquello que había sembrado en los demás. Porque, decía el sabio, una vida bien vivida deja huellas invisibles que duran mucho más que cualquier éxito visible. Y esa reflexión cambió para siempre la manera en que Julián medía su día. Ya no preguntaba, ¿cuánto hice hoy? Ahora se preguntaba, ¿a quién ayudé? ¿Qué energía dejé? ¿Fui coherente con lo que enseño? Esa fue una de las lecciones más poderosas que llevó consigo al regresar a su país. Entendió que el verdadero impacto no está en grandes gestos, sino en los actos cotidianos. En una conversación honesta. En una presencia genuina. En una mirada que inspira calma. En un consejo dado desde la experiencia, no desde la teoría. Y entonces, comenzó a vivir cada día como si fuera una oportunidad de dejar una semilla. No sabía quién la recogería, ni cuándo germinaría. Pero eso ya no le importaba. Porque había aprendido que el valor de una vida no está en cuanto brilla, sino en cuanto ilumina. Por eso estaba ahí, frente a su viejo amigo. No por nostalgia. No para revivir el pasado. Sino para sembrar una semilla. Y si esa semilla germinaba en él, entonces todo lo vivido, todo lo perdido y todo lo ganado, habría valido la pena. Porque el legado más grande que puedes dejar, es la transformación que provocas en otros al atreverte a transformar tu propia vida. Esa noche, mientras la conversación llegaba a su fin, Julián no ofreció conclusiones grandilocuentes. No necesitaba hacerlo. Su historia había hablado por sí sola. Lo que antes parecía una vida destruida, ahora se revelaba como el comienzo de algo mucho más grande, una vida despierta, consciente, verdaderamente vivida. Su amigo, que al principio solo lo había escuchado por cortesía, ahora lo miraba con otra expresión, la de alguien que, en silencio, había empezado a cuestionar su propia forma de vivir. Porque, en el fondo, sabía que Julián no era un caso aislado. Era un reflejo de muchos. De todos los que han tenido éxito por fuera, pero siguen vacíos por dentro. De todos los que se han olvidado de sí mismos persiguiendo metas que no les pertenecen. Antes de despedirse, Julián le dejó una última enseñanza. No una técnica. No una lista de pasos. Solo una verdad. El verdadero cambio no comienza cuando lees algo inspirador. Comienza cuando tomas la decisión de no volver a vivir igual. Y esa decisión, dijo, no necesita que lo tengas todo resuelto. Solo requiere una chispa. Una pequeña intención. Un acto de valentía. Porque transformar tu vida no significa abandonar todo y marcharte a las montañas. Significa, muchas veces, volver a ti. Escuchar lo que has callado. Atender lo que has descuidado. Recuperar lo que has perdido dentro de ti. Y ese fue el mayor legado que dejó. Que la plenitud no es una meta, es un camino. Que el equilibrio no está en el exterior, sino en tu centro. Y que el despertar no llega con gritos, sino con el suave susurro de una vida vivida en coherencia. Julián se marchó aquella noche en silencio. Sin espectáculo. Sin promesas. Pero dejó encendida una luz. Y desde ese momento, su historia ya no le pertenecía solo a él. Le pertenecía a todos los que, alguna vez, han sentido que falta algo, y están listos para encontrarlo dentro de sí. Gracias por acompañarme en esta historia que nos recuerda que la verdadera transformación comienza desde adentro. Si este mensaje te ha llegado al corazón, no olvides dejar tu comentario. Cuéntame qué parte te resonó más o cómo piensas aplicar estas enseñanzas en tu vida. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que te inspire a despertar tu mejor versión y vivir con propósito cada día. Dale like si crees que más personas necesitan escuchar esta historia y comparte este vídeo con quienes creas que pueden beneficiarse de este mensaje. Recuerda, tu vida es demasiado valiosa para vivirla dormido. El cambio está en tus manos, y este es solo el comienzo de tu viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.